Hey tío, eres muy original. ¿Por qué no haces un tema y lo subes a YouTube? Vaya, pues nunca lo había pensado. Sí, creo que eso es lo que voy a hacer. Pico y escuchad. No todo lo que brilla solo, a veces la basura brilla. Es que hacer un tema parece una cosa sencilla. Ese poco contenido me saca de mis casillas. Por eso lo que suena hoy día es música entre comillas. No todo lo que brilla solo, a veces la basura brilla. Es que hacer un tema parece una cosa sencilla. Ese poco contenido me saca de mis casillas. Por eso lo que suena hoy día es música entre comillas. Buenas, me presento, soy otro freestyler más que desde hace 5 años se dedica a hacer rap. Qué buenos tiempos, ¿recordáis? Cuando se hacía por amor y no por la fama que te dan. Qué mal, qué va el panorama, compañero. Que ahora puede hacerse famoso cualquier pordiosero. Estudiado ni practicado sobre beats e instrumentos para que venga el que toca la flauta a creerse trapero. Tanto cuento no me sirve. Te haces el famoso cuando eres invisible. Dices que vas en contra de la poli para que te mire. Y dices tener mujeres cuando eres otro virgen. Tiran un flow barato para que te emociones. Cuanto trapper barato parecen ser todos clones. Mis palabras las respaldo, trato de enseñar valores. Para mí eso es más importante que las reproducciones. No todo lo que brilla solo, a veces la basura brilla. Es que hacer un tema parece una cosa sencilla. Ese poco contenido me saca de mis casillas. Por eso lo que suena hoy día es música entre comillas. No todo lo que brilla solo, a veces la basura brilla. Es que hacer un tema parece una cosa sencilla. Ese poco contenido me saca de mis casillas. Por eso lo que suena hoy día es música entre comillas. Yo creo que el concepto lo expliqué bastante bien. No es muy complicado, es fácil de entender. Pero si todavía no entras, sé que puedo hacer. Ilustraros con un ejemplo, lo voy a llamar Javier, ¿ok? Javi escucha música y eso le hace alucinar. Se le ocurre la única idea, un tema va a hacer. Junta letra estúpida, instrumental poco acústica. Lo sube a la vía pública, mucha gente da play. Recibe atención, reproducciones casi 100. Borra comentarios negativos para poder verse bien. Aumenta su ego sin saber de música, es un trapper de 10. Moraleja de la historia, no seas como Javier. Es que no mola, dicen sexo y los pubertos se descontrolan. Aburrido, ve y juega a la consola. Ensucia mi cultura y lo peor es que funciona. Perdón por ser tan tóxico, es que odio esta nueva moda. Estoy cansado de trappers repetidos que vienen a mi casa fardando ser bandidos. Solo por su nombre la gente les aplaude. Si escucharan la letra no le encontrarían sentido. Y ahora que vengan llorando porque pienso lo contrario. No representas calle, ni cultura, ni barrio. Quizás quieras criticarme, yo no borro el comentario. Que yo estoy bien tranquilo, escuchando la radio. No quiero terminar este tema sin decir que seguro que conoces a un Javi por ahí. Y sé que es evidente que algo puedes hacer por mí. Haz que pare, créeme, el mundo será más feliz. No todo lo que brilla solo, a veces la basura brilla. Es que hacer un tema parece una cosa sencilla. Ese poco contenido me saca de mis casillas. Por eso lo que suena hoy día es música entre comillas. No todo lo que brilla solo, a veces la basura brilla. Es que hacer un tema parece una cosa sencilla. Ese poco contenido me saca de mis casillas. Por eso lo que suena hoy día es música entre comillas. Moby Dance to Beethoven.